Hola Armando, Hola. nos juntamos de nuevo. ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Qué tenemos? Bueno, son cosas que pasan, pero no son nuevas. Son repeticiones de la historia. De esa historia que tengo la impresión de que se ignora, ¿no? Y eso me preocupa porque yo soy un aficionado a Jung y digo Jung que la historia es un aprendizaje. Sí. En otras palabras, cuando se quería saber cómo era la naturaleza humana, la única forma de saberlo era a través de lo que se había hecho. La interpretación de las acciones en la historia. De las acciones en la historia, claro. Ahora parece que no, parece que se está metiendo con el cerebro y todas estas cosas, claro. Pero que yo sepa eso, que no ha producido ningún hecho político diferente. No, claro, puede explicar, pero que cambie la acción va a ser otro problema. Exacto. Entonces, bueno, lo primero, el último, hay varias cosas, ¿no? Pero prefiero empezar con el tema de Francia. Ok. ¿Cómo te referís al ataque terrorista? Al ataque terrorista. Porque tú sabes que yo soy un fanático de Alberti. No veo por qué. No me extraña porque los argentinos lo ignoran, porque tú sabes por qué lo ignoran. No. Porque no jugaba al fútbol. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió semejante cosa? Entonces, pero Alberti tiene una frase que yo repito todo el tiempo, dice, la guerra será más rara en la medida que la responsabilidad por sus efectos se haga caer también en los que las incitan y las declaran. Y las guerras serán por mandato. Es decir, habrá guerra cuando haya quienes las hacen y quienes las hacen hacer. Y por eso yo insisto, el terrorismo es la guerra del siglo XXI. Porque ¿cómo se llama? La bomba atómica, o sea, las armas nucleares eliminaron la guerra. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que si hay una guerra nuclear no gana nadie. Sí. ¿No? Entonces... Pero las guerras en Medio Oriente... Sí, pero no son guerras nucleares. No, claro. Son batallas entre ellos en el Medio Oriente, pero fundamentalmente entre el Medio Oriente y el llamado Occidente, con respecto al cual yo también tengo mis dudas, que te las he hecho sobre. Es el problema del terrorismo. Y bueno, ahí tienes el caso de los Estados Unidos, de los edificios que volaron, aquí la AMIA, pero ese lo dejamos para otro día por el momento. Y ahora esto que pasó en Francia. No. ¿Y qué es lo que pasa con el Medio Oriente? El Medio Oriente vive en lo que era el medio de Occidente hasta hace muy poco tiempo, relativamente. En términos de nosotros, mucho tiempo, 200, 300 años, o 400. Pero hay que saber que cuando Dios es el que gobierna, el que está en contra hay que matarlo. Por eso ellos están en guerra entre ellos mismos, porque cada uno de ellos tiene visiones distintas de la religión misma, tan sunita y chiita. ¿Pero eso te parece que es solo de religión? Suponte, tenés a Stalin o tenés a Castro. No, pero vamos a ponerlo de esta manera. Yo te estoy hablando de Oriente en este momento. Okay. Después Occidente creó el totalitarismo de la diosa razón. Ese es otro proyecto distinto que se puso en práctica
durante muchos años también. Pero de ese podemos hablar también, pero quiero hablar para entender lo que está pasando hoy en este tema. Y porque es usar a Dios para el poder político. No, esta es Sí. Y bueno, en Occidente pasó durante muchísimos años, sí, exacto. Hasta que llegó la diosa razón. Sí. Y entonces tuvimos el totalitarismo que inventaron los. Pero hay otro hecho que no se toma en cuenta, y es que los musulmanes relativamente tienen razón para la bronca con Occidente. Porque tengo entendido que ahora les enseñan la cruzada, por ejemplo. Claro. Y además de eso, tú sabes que después de la Primera Guerra Mundial, entre Inglaterra y Francia se repartieron el Medio Oriente, y Churchill ya decía que cuando se iba a dormir pensaba dónde iba a poner las fronteras en el Medio Oriente, y por eso separaron a Irak de ¿cómo se llama el lugar que tiene mucho petróleo? Arabia Saudita. No, Arabia Saudita está por otro lado. No, es otro. Bueno, ahora se me olvidó. Irak de Irán. No, Irán. No, lo separó de Irak. Irak e Irán estaban separados relativamente y en guerra. Sí. Porque uno era chiita y los otros eran sunitas. Sí. ¿No? Y ahora tienen más guerra también. Pero fíjate que el tema era así que en una época los musulmanes decían que los cristianos eran los que más se mataban entre ellos. En la guerra de los 30 años, en 1618-1648, murió la mitad de Europa. Sí. Y esto fue, y no eran católicos contra protestantes, no, usaban cada uno la religión interna, nacionalista y demás, y después de eso se dio la paz de Westfalia. ¿Sabe lo que se decidió en la paz de Westfalia? ¿Qué se decía? Que el príncipe decidía la religión de todos los pueblos. Así que el que no estaba con esa religión. Sí, una cosa curiosa, que la primera vez que hay tolerancia religiosa se da en Inglaterra a partir de 1688. Sí, claro. Después los Estados Unidos, e increíblemente, después sabe qué país fue el que lo tuvo. También. Qué sabio que estás esta noche. Viste, cuando te estoy frente a vos me ilumino. No. Y lo que es más curioso es que hubo libertad religiosa, a pesar de que políticamente todavía se mantenía el tema de que el presidente tenía que ser católico. ¿No? Claro. Pero en eso se pareció un poco al caso de Inglaterra, donde la reina seguía siendo la jefa de la iglesia inglesa. Pero fíjate, si no hubiera sido porque no había libertad religiosa en Inglaterra hasta 1688, ¿sabes quién hubiera ganado la guerra de la Segunda Guerra Mundial? Los alemanes. ¿Sabes por qué? No. Los Estados Unidos no existirían. Bueno. Porque los Pilgrims, ¿por qué se fueron? Persecución religiosa. Por la persecución, por eso, porque no había libertad religiosa en Inglaterra. ¿No? Entonces, y hay otro hecho que es que este tema hay que saber que se tiene ese peligro, y al mismo tiempo, porque se está discutiendo un problema jurídico con el tema, ¿no? De si la revista violó la libertad de prensa o violó. La libertad de prensa no la violó, ¿no? ¿Me puede decir? No, por eso yo creo que no, en absoluto. Ahora, que sí creo que ellos, sabiendo cómo eran los musulmanes en la situación que están,
estaban corriendo el riesgo de que lo mataran. Pero jurídicamente la libertad religiosa te permite meterte contra todos los dioses si te da la gana. Sí. No. Lo que tú no puedes hacer en la libertad religiosa es atacar a alguien, acusarlo de algo, porque en la libertad de prensa. Pero si lo haces, el otro tiene el derecho a ir a juicio. A la justicia, de ir a la justicia, ¿no? Entonces, esta es la... Pero todo esto se discutió y demás, por eso estoy discutiendo este tema. Y bueno, los musulmanes siguen peleando entre ellos, también está Al-Qaeda y el EI, ¿no? Sí, es eso, es Medio Oriente, es un... Bueno, porque Medio Oriente está hoy en la Edad Media. Claro. Y esto es lo que hay que saber, lo que estamos enfrentando, ¿no? Con respecto a Medio Oriente. Y quiero decir que se ha dicho que el problema también de Occidente ha sido la inmigración musulmana. Yo ahí tengo mis dudas sobre el tema. Yo creo que los musulmanes también padecen el tema de los musulmanes. No. En todas las religiones pasa eso. Claro, cuando era el cristianismo el que era quienes lo sufrían los cristianos. No. Y entonces, ¿por qué se van de sus países? Países, muchos de ellos que son ricos, los países por el petróleo que tienen, que ahora por supuesto se le ha caído la cosa, pero bueno, de todas maneras son los que más pueden competir en el tema. No, precisamente por la competencia de ellos que ha caído el precio del petróleo. Claro. Según dicen, Arabia Saudita aumentaba la cantidad de producción de petróleo precisamente para que baje el precio. Sí. Y nosotros no podemos competir. No podemos competir. No. Entonces, pero, ¿y por qué se van? ¿Cómo se van los latinoamericanos a Miami? Sí. ¿Por qué? Porque una cosa es tener una religión, otra cosa es ser fanático. Sí. Y otra cosa es usar el fanatismo políticamente. Sí, se mezcla todo. Estas son y, por supuesto, el que simplemente tiene la religión y no es fanático, ni está luchando por la política. Pero eso parece ser una tradición muy vieja, ¿no? Porque siempre, aún en el Antiguo Testamento, es que Abraham o quien sea habla con Dios y viene y dice, hablé con Dios y Dios me dijo esto, para que la gente obedezca. No, por supuesto, la idea de que el poder político venía de Dios es universal. Claro. Los Césares. Los Césares también, por eso mataban a los cristianos. Claro. Lo único que cambiaron después, ¿quién fue el Dios? Es el Dios. Con Constantino. Con Constantino. No. Y entonces, pero esta es la situación que estamos enfrentando en el mundo con el tema del terrorismo, que sí es un riesgo que se corre, pero no creo que se corra porque haya musulmanes, sino que musulmanes. No, algunos, claro, exacto. Como en toda religión, en toda raza o creencia. Ahí hay. Así que esta es la situación. Y bueno, y yo sigo insistiendo que el problema más grande del mundo es que estamos desconociendo la razón por la cual este mundo es lo que es. Porque hasta hace 200 años la gente vivía como Jesucristo, y esto lo escribió ahora recientemente en un libro de William Burton, que se llama el libro de Birds of Plenty. Ah, sí. El inicio
de la riqueza, del nacimiento, de la abundancia. de la abundancia. ¿No? Y el problema grave es que no se reconoce cuál es, porque seguimos hablando del capitalismo y el sistema no es económico. La economía es una consecuencia del sistema ético, político y legal. Y legal, ¿no? Porque eso es lo que determina los comportamientos. Y este concepto es muy fundamental porque si llegamos a la conclusión de que hay un problema cultural básico y demás, entonces no tenemos solución. Y la Argentina es una prueba que cuando aplicó el sistema se adelantó al mundo. Sí. Y hoy estamos viviendo lo que yo digo, en América Latina tenemos el peligro del socialismo del siglo XXI. Y en Europa, o sea, el mito de Occidente, tenemos el peligro del socialismo del siglo XIX. ¿Y cuál es la diferencia entre un socialismo y el otro? Viene con Bernstein, con Edward Bernstein, que discutiendo con Lenin, dijo que Marx estaba equivocado. ¿Quién dijo Lenin? No, le dijo Lenin. Ajá. Y escribió un libro sobre los principios del socialismo, diciendo que para llegar al socialismo no hacía falta la revolución, que era suficiente los votos. Y Bernstein. Y te diría que eso no, porque Bernstein era alemán. No, los alemanes han creado todo tipo de estupidez racionalista, en gran medida viene de Alemania. Ahora no le quiero quitar mérito tampoco a Rousseau, no. Montesquieu, Voltaire y Montesquieu están inmortales, no, igual que Tocqueville. Lo que pasa es que los franceses le hicieron poco caso a esta. Sí. El Bastiat. Sí. Entonces, pero bueno, y está el socialismo, porque Bernstein se dio cuenta de algo que había dicho Aristóteles, ¿sabes lo que dijo? Y dijo varias cosas. Tengan cuidado que los pobres siempre van a ser más que los ricos. Entonces, obviamente, el socialismo gana en todas partes. ¿No? Tienen una crisis enorme. Y ahora la gente se sorprende de que en Grecia ganó un señor que se llama, porque yo griego no sé si eso me cuesta trabajo. El señor Tsipras. Este señor Tsipras que dicen que es de izquierda, de extrema izquierda. Pero fíjate qué cosa curiosa, llega pactando con la extrema derecha. Sí. Pero la izquierda ha logrado confundir al mundo, ¿no? Porque se ha apropiado de la ética. O sea que yo tengo una frase un poco desagradable que dice que la izquierda defiende la estupidez brillantemente y la derecha estúpidamente la brillantez. No, porque la derecha por ahí lo único que se atreve a hablar es de economía y del mercado y todo esto. Y por supuesto, ¿qué eres cuando eres de derecha? El tipo está a favor de los ricos contra los pobres, un cretino, ¿no? Ellos están a favor de los pobres, por eso crean más pobres. Lo necesitan para llegar al poder y ganan en todas partes. No. Grecia tiene ahora una deuda, nada más que de 321.700 millones de euros, que es el 175% del Producto Bruto Griego.
y tienen un déficit que está en el 4 y pico por ciento también. Por lo tanto, la deuda esa, ¿cómo la van a pagar? No, me va a costar. Y los demás países creen que Francia está mejor. Francia tiene un gasto público del 57% del Producto Bruto y una deuda del 125% del Producto Bruto. Sí. Entonces, estamos... Y ahora los alemanes están promoviendo lo que llaman... hay dos políticas. Yo después, cuando yo te diga la política mía, sé que vamos a pelear, pero digo preparado para venís preparado para pelear. Sí. Dale, a ver. Está la visión del Fondo Monetario y la visión de Alemania. ¿Sabes lo que recomendó el Fondo Monetario? Aumentar el gasto público. No, que tuvieran inflación. Mejor. Okay. Que tuvieran inflación. Y los alemanes quieren austeridad. Y por supuesto, como los europeos están en contra, muchos de ellos por cuestiones nacionalistas, porque se han enfrentado toda la vida, ¿no? Porque la diferencia en América Latina es que tenemos países diferentes, pero somos la misma cosa. Sí. Te guste o no te guste. Exacto. Y Europa son muchas cosas distintas. Ellos son cosas diferentes. ¿No? Entonces, no, si a Colón le debemos la existencia y no se la reconoce. Sí. Y aquí le quitamos la estatua. Bueno, entonces, y ahora recientemente, un señor porque yo no tengo una gran admiración que se llama Paul Krugman, no sé si lo conocen. Sí, señor. Paul Krugman. Bueno, dijo que dijo que el acuerdo que había hecho Grecia con el Fondo Monetario, con el Banco Europeo y con la Comisión Europea, de hecho lo que le había era una especie de austeridad, que lo que le había producido es que había caído el Producto Bruto. Y además de eso que se había incrementado el nivel de desempleo. O sea, cuánto es el nivel de desempleo en Grecia. En Grecia debe estar del 25%. Tengo entendido que la última cifra que tuve es el 25%. La sabía menos que yo. No, la adiviné porque cuando llegan a esas crisis, el 25% es... Bueno, y todos estos países son socialistas, porque tienes España con un desempleo del 23%, claro. Italia con un 13%, Francia con un 10,3%. ¿No? Y además de eso no crecen y tienen una deuda menor. El que está mejor en esto es Alemania por una simple razón, porque el euro fue una moneda que se ajustó a España, a Alemania, al marco, y aparentemente todas las demás monedas están sobrevaluadas con respecto al euro. ¿No? Por eso es que en Europa la que tiene un superávit comercial enorme, por eso está en mejores condiciones, es Alemania, que tuvo un superávit de 260.000 millones de dólares el año pasado. Y ahora no lo... Pero lo que es interesante en esto es que ver si el gasto es lo que causa el problema, ¿cuál es la política que hay que seguir? Bajar el gasto. Ahora te voy a hacer la pregunta del $1.000.000. ¿Y cómo baja el gasto?
hay de dos maneras. Una es despidiendo gente o cortando contratos o lo que sea, que puede generar desocupación. Es una. La otra manera sana, y después está la tercera, que es la peor, es cambiando el marco jurídico para que haya más inversiones. Entonces, vos podés generar más inversiones, más actividad, siendo un duro blog, te genera más. Y obviamente la tercera, que es la que vos compartís seguramente, es emitiendo dinero para revertir el gasto público en términos reales. Es que no están en contra una de las dos últimas, no están en contra una de la otra. A ver. No es que me tenga que emitir dinero, es que tienes, si tú haces una regla para que haya inversiones, lo primero que tienes que hacer es bajar los impuestos. No necesariamente. No. ¿Tú crees que cuando tienes un impuesto del 80%, mira lo que pasó en Francia? Sí, pero mira lo que está pasando en Argentina con los impuestos a las exportaciones. No, obviamente el nivel de impuestos hay que bajarlo. Claro, pero si tú bajas el nivel de impuestos, va a seguir un proceso inflacionario que va a perjudicar precisamente aquí a nivel del gasto público. No necesariamente inflacionario, podés recurrir a deuda con emisión de bonos, sabiendo que la reforma jurídica, siendo más a un blog, te va a generar un crecimiento del producto que te va a permitir recaudar más. Yo no lo creo que eso en los niveles en que está la cosa. Eso que tú dices. Sí. Yo creo que se puede compartir cuando tú tienes un gasto del 20%, 18% y demás de gasto. Pero cuando ya tú tienes un sistema socialista, como ese, ¿no? No te queda más remedio que al principio bajarlo en términos reales. Es decir, que la inflación sea, o sea, si yo mantengo, en lugar de ser como hizo la Argentina ahora en este año algo que pasó, que aumentó el gasto público un 45%. Sí. ¿No? El gasto federal, pero como que yo hice la estimación sobre la base de que se mantenía la proporción que tiene la provincia en el gasto, ¿no? Por eso llegué a la conclusión de que estábamos con un gasto del 51% del Producto Bruto. Pero bueno, vamos apartando a la Argentina, podemos seguir en el tema de Europa, porque creo que es fundamental. Fíjate que, aunque parezca mentira, el señor Krugman reconoció lo que yo te estoy diciendo. Y obvio, si Krugman es keynesiano. No, pero reconoció, sí, pero no dijo cómo. En el artículo que él dijo, no dijo cómo había que bajar. Pero él reconoció que la austeridad era la que le había causado la mayor caída en el producto y demás. Porque la austeridad del gasto público, una vez que ya y tú mismo lo dijiste al principio, de que si lo rebajabas inmediatamente en términos nominales, te caía la demanda, ¿no? Y la gente, si te cae la demanda, precisamente, hay menos inversión. No, porque si bajas el gasto público, te sube la demanda privada. ¿Cómo? No. Si el gasto público, ¿quién lo paga? Lo paga el sector privado. Perdón, si yo bajo el gasto público de entrada y dejo a gente en la calle, te cae la demanda inmediatamente. No, te aumenta la desocupación. Hay un problema de tiempo. Ok, sí. No, de tiempo que es fundamental, a mi juicio es fundamental entenderlo. Y por supuesto cambiar el sistema. No, eso no. Pero el problema está en que el que quiere cambiar el sistema, como escribió The Economist el otro día, pierde las elecciones. Y fíjate que a dónde llega, ¿no? Porque
todo este tema de la izquierda y la derecha está presente. Y la izquierda ha hecho creer que el fascismo es la extrema derecha. O sea, claro, sí. Ahora, ¿qué cosa es el fascismo? Cuando tú estás a favor de los derechos de propiedad y del derecho a la búsqueda de la propia felicidad, eres fascista. Claro, sí. En el fondo el fascismo y el socialismo es lo mismo, pero se insultan. Bueno, eso lo dijo, ¿cómo se llama este hombre? Lo dijo Norte, que escribió una cosa sobre el fascismo. El fascismo es antimarxismo, que pretende destruir al enemigo por la evolución de una opuesta pero relacionada ideología y mediante el uso de casi idénticos pero modificados métodos, siempre, sin embargo, dentro de un inflexible marco de autodeterminación nacional y autonomía. Esto es lo que y el socialismo, como te dije antes, es marxismo con votos. Sí. Y esto es lo que está confundido en el mundo, porque no se quiere reconocer que lo que los americanos llamaron el rule of law es un proceso distinto, donde las mayorías no tienen el derecho a violar los derechos de la minoría. Eso estaba clarísimo para esa generación. Para los Founding Fathers. Los Founding Fathers y varios décadas posteriormente, tal vez. Sí, Hoy en día, no sé. No, eso ha desaparecido. Eso ya ya casi no lo creen ni los americanos. Claro. Por eso votaron 2 veces Obama. Obama, ¿no? Porque estamos en ese... Claro, es la parte más peligrosa, cuando la gente no distingue. Pero entonces, este es el problema, porque se ha descalificado el proceso como capitalismo, ¿no? Y no nos damos cuenta que si no hubiera sido por ese sistema, bueno, la gente se moría a los 30 años, a los 40 años. Y electricidad, cuando tuvimos, hace 100 años más o menos. El mundo vivió sin electricidad. Hoy se tema de electricidad y se paraliza no sabe qué hacer directamente. Exacto. Cosa que está pasando en la Argentina últimamente. Esperemos que para acá sea no sé. Así que no. Y el problema está relacionado con que la extrema, cuando habla de Europa de la extrema derecha, ¿qué es la extrema derecha europea? Fascismo. Es el fascismo, en serio. ¿No? Le Pen. Pero la Argentina también, ¿no? Pero la Le Pen está contenta con el Tsipras. No, bueno, sí. O sea, han logrado el éxito de decir cualquiera que defiende los derechos individuales es fascista. Sí, claro. La confusión de los términos son permanentes. La confusión de los términos es impresionante. ¿No? Porque cuando te dicen la extrema derecha europea, ¿qué cosa es? O sea, ¿cuál es la extrema derecha americana? El Tea Party, claro, que es precisamente los Founding Fathers en el siglo XXI. ¿No? Ahora, en Francia, ¿qué es la extrema derecha? Los fascistas, o nacionalistas. Por eso el léxico político tiene una confusión enorme. Y son hábiles para eso. Sí. A confundir. Bueno, Hayek tiene buenos artículos. Bueno, artículos no, lo escribió. Escribió en Camino de Servidumbre. Hayek. Porque los peores llegan. No, pero no solamente eso, digo, las raíces socialistas del nazismo. Ah, sí. Escribió ¿y el nazismo qué es? El fascismo a la alemana. ¿Qué fue lo que le añadieron los alemanes al fascismo? El antisemitismo. Claro. Porque eso era
Tú sabes que en Alemania, si tú te vas allá, te pones a vivir y demás, puedes vivir, pero nunca te van a dejar ser alemán. Claro. No. Pero eso pasa en casi todos los países, ¿no? No. Suiza, en Austria, esos son Inglaterra o ¿viste? No sé, porque en Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes los dos sistemas. Tienes el Jus Gentium, el Jus Family y el Jus el Civilis y el Jus Gentium. No, pero eso era en Roma, esa es otra cosa. Uno es el derecho de la tierra, ¿no? Ajá. Que si tú vives ahí, y el otro es el derecho de familia. Si eres hijo de un americano y vives en Japón, sigue siendo americano. Sí. El principio de territorialidad y de nacionalidad. Sí, y la Argentina también. También, exacto. También. Que lo aplican también a los impuestos, ¿no? Porque primero los americanos, con ese principio, le cobran impuestos entonces al americano que vive en Japón o donde sea. Sí. O sea, hay un motivo fiscal. Lo que pasa es que tanto Estados Unidos como la Argentina son países de inmigrantes. Ahora la Argentina es un país de inmigrantes, pero sí, creo. Eso acaba así. No. Así que porque la inmigración es como que no son los votos con los pies. Claro. Sí. Entonces, ya te digo, yo creo que tenemos un problema en el mundo político y filosófico e histórico, ¿no? Porque tú piensas que el mundo casi está convencido que Estados Unidos es el imperialismo. Sí, otra confusión de términos. No, pero no hay confusión de términos. El imperio es otra cosa. Pero es que se usa políticamente. Claro. Tiene una implicación política. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, no es que no estamos discutiendo simplemente semántica, estamos discutiendo las implicaciones políticas de la semántica, que son no solamente semánticas. Pero así como nos dicen a los liberales fascistas por defender la propiedad privada, como que es una especie de insulto, sos un fascista cuando no sos fascista. Entonces Estados Unidos es imperialista cuando en realidad el imperialismo es otra cosa. No, pero no solamente eso, los Estados Unidos fueron los que impidieron el imperialismo en el mundo. Bueno, sí, además fueron parte de la colonia inglesa. ¿No? Y ahora, si no hubiera sido por los Estados Unidos, seríamos nacio-comunistas en el mundo. Es muy posiblemente. No. Pero ahora, ¿tú sabes cómo le llaman a los Estados Unidos? Le han cambiado el título en Europa, que acá se le sigue diciendo imperialismo. Y si tú no eres antiimperialista, uno llega a la presidencia de un país de América Latina, ¿no? Le llaman el predominio americano. Pero fíjate este tipo, Piketty. Sí. En la crítica que le hizo a la Argentina cuando le hicieron la entrevista, ¿tú sabes quién criticó? Al INDEC. A Estados Unidos. Bueno, sí. Que el problema del mundo es que el imperialismo americano, que tenían el monopolio, que había que tener un mundo multipolar. Sí, habría que dividir a Estados Unidos. Es algo... Pero fíjate tú que este tipo me dice las estupideces que dijo desde mi punto de vista. Sí. Mientras que a mí me cuesta muchísimo trabajo meter un libro. Él parece que ha vendido, no sé, millones de libros de esta... Que tenés que cambiar de ideología si querés ser rico. Para ser rico hay que ser socialista. Y sí, no, es un privilegio el llorar por los pobres. Y ganar mucha plata, hacerse rico por eso. Esta es la forma de hacer. Los gobiernos socialistas son eso.
Bueno, pero hoy, ¿cuál es el tema en el mundo hoy? La desigualdad económica. Y eso fue lo que dijo Piketty, que dice que cuando sube la tasa de retorno del capital, baja la tasa de crecimiento económico. ¿Y qué pasa? Que se aumenta la desigualdad económica. Bueno, seguramente estudió economía en Francia. Pues no entiende nada. Y bueno, por eso, pero se ve que tiene un antiamericanismo que le sale, porque ya le sale por venir a la Argentina y echarle la culpa del problema de la deuda argentina a los Estados Unidos por el tema con los... Lo más divertido es que a él lo trajeron con los holdouts. Por los holdouts, sí. Pero a Piketty lo trajo el gobierno. Lo más divertido es que Piketty, después en una conferencia de prensa, habló de que el problema de Argentina era la inflación, cosa que el gobierno no reconoce, que tenía que tener estadísticas transparentes. Sí, bueno, esa parte, eso fue... Sí, está bien, es una anécdota. Lo divertido es que el gobierno le pagó y él vino a decir parte del discurso, el problema son los holdouts. Pero tú quieres que te diga una cosa, mira, el problema de Argentina es político y serio, pero el problema económico, Europa tiene más problemas que la Argentina. No, eso no. Ah, bueno. Si tú cambias el sistema en la Argentina, tú puedes recuperar fácilmente. Sí, rápido. Relativamente. Ellos no tienen la posibilidad inmediata ni por casualidad. Sí, pero es otra cosa. Bueno, no, porque es otra cosa, porque todavía el nivel económico de ellos es más alto que la Argentina. Mucho más alto, como decir que Bill Gates se mantiene con el mismo nivel de ingreso y no crece. Sí, bueno, pero la deuda nuevamente, ¿no? No, la deuda esa, mira, yo creo que la Argentina ha sido una enseñanza. Porque en el caso de Francia, ¿cuánto era la deuda? 140% sobre el Producto Bruto. 125. 125. Eso es 125 sobre el Producto Bruto de un año. O sea que si tomás el Producto Bruto de 2 años, pues si la deuda se paga en 2 años, es el 60%. Y si tomás 3 años, es el 40%. ¿A cuánto será la deuda? 10 años. El problema está en que la deuda se está creciendo porque todos tienen déficit. Está bien, pero que crezca es una cosa y que crezca es como que mi deuda con el banco vaya creciendo. No sé si te dije hay niveles que por más que crezca vos la podés pagar. Por más que crezca. Porque si yo le debo al banco 100 pesos seguramente se voy a poder pagar. Y todos estos países tienen déficit fiscales, ¿no? Francia tiene un déficit fiscal del 4% del PBI, quiere decir que la deuda se está incrementando. Sí. En España el 5,6%, Italia el 3% y Grecia el 4%. El único país ahí que no tiene déficit es Alemania. Claro. Bueno, y por eso habla pero porque está en una situación relativa, pero Alemania tampoco, Alemania no crece tampoco. No, pero que no crezca no puede ser una circunstancia coyuntural. Ha pasado Estados Unidos durante mucho tiempo con Carter y Nixon. Bueno, pero vamos a ponerlo. Pero no es que es con Carter, así. Vamos a ponerlo de esta manera. Una cosa es los problemas que han tenido los Estados Unidos porque han roto con un sistema, han cometido errores con el sistema. Y otra cosa es cuando es el sistema el que no funciona. Sí. Mira, Europa en la década del 60 tenía un gasto público que fluctuaba entre el 18 y el 20-22% del Producto Bruto. De acuerdo. Y estaban creciendo al 5 al 6% por año. Los países de Italia, Francia, Alemania y demás. Hoy no crecen y todos tienen un gasto que está
Sí. cercano al 50% o más del 50% como Francia. No, yo no te discuto Eso es lo que mal. fíjate tú, el tema de la derecha otra vez con Francia, ¿no? Sarkozy, que era de izquierda o de derecha. Para el público y la de derecha. Era de derecha. O sea, cuando era el gasto público con Sarkozy, ¿No? 57% del producto. Entonces, estamos. Pero no es en esos países no es el ejecutivo el que determina el gasto, es el Congreso. Es como con Reagan. Reagan, vos hablás. Pero bueno, Reagan era alguien que decía que bajar el gasto público, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Pero Reagan resolvió el problema que creó Carter. Sí, claro, exacto. Pero el gasto subió. No, con Reagan sí subió. Subió la deuda, pero no por él, el Congreso la subió. Porque él dijo, acá le vamos a ganar la pulseada a Rusia en la guerra de las galaxias. Entonces el Congreso, cuando manda el presupuesto, el Congreso le dice, no, te vamos a bajar el gasto y vamos a subir el gasto social. Pero tenía un Congreso demócrata. No sé, yo eso no te lo puedo decir. Pero lo que sí es que no se le puede atribuir a Reagan el aumento del gasto, pero Reagan era todo lo contrario. Y bajó los impuestos. Bueno, ese fue otro. Y esa es fundamental de que haya seguridad jurídica y demás. Claro, y en realidad Clinton cosechó mucho de lo que hizo Reagan por el problema del tiempo. Claro, pero fíjate que Clinton cambió su política, porque al principio, sí. Y él perdió, y tanto la cambió, que le impidió a la señora Hillary sí. que volviera a hablar otra vez. Sí. Y ahora los americanos tienen el riesgo de que voten por eso. De que voten por ella. Sí. Pero a Clinton fue el Congreso el que, acordate que había llegado, igual que Obama, al tope de deuda legal, y él estuvo casi... Bueno, los Estados Unidos tienen también una deuda muy alta. Exacto. Una deuda que está en el 120%. Pero fue el Congreso el que le dijo a Clinton, le autorizamos subir el nivel de deuda a cambio de que usted en 2 años llegue a un déficit cero. Pero los Estados Unidos, hay una frase de Perón que yo rescato. ¿Qué te pasa? No sé, está sentado, pero eso no te hace ir. Digo, los americanos tienen dólares porque no la seguían. Era un genio. Y algo de eso hay. La economía americana es el cúmulo del cielo económico del mundo. Todo el mundo sabe que si se cae la economía americana, no. Entonces, además saben que si tú pones dólares allí no te los van a sacar. Que si te deben, te van a pagar de una manera o de otra, pero te lo van a pagar. Y fíjate que ¿quiénes son los que más le compran bonos a los americanos? Los chinos. Porque se dieron cuenta de algo que los europeos nunca se enteraron, que fue algo que dijo David Hume, que dijo, la riqueza de tu vecino no te perjudica, sino que te beneficia. Bueno, sí, eso es lo que ahora sí que es obvio. Sí. No para novio. Novio. No sé por qué no lo ve tan obvio Kicillof. Bueno, dijo que era marxista, o sea que eso ya que le cerraron los ojos. Claro, sí. Entonces, pero fíjate, lo que es increíble es que a veces con los economistas, ¿no? Qué barbaridad, la China nada más que va a crecer un 7,5% este año. ¿Qué desastre? Europa no crece. Sí. ¿No? Y los Estados Unidos están creciendo creo que un 3% en este momento, que es una recuperación, pero Europa prácticamente entre el 2008 y ahora
no ha crecido. No, nuevamente, han habido periodos donde Europa no creció, Estados Unidos no creció, muchos países han pasado por épocas sin crecimiento. Sí, pero hay que ver si a esto se le pone una tendencia parcial. Yo creo que los Estados Unidos se han cometido errores de política, pero creo que la crisis americana fue una crisis de una violación del sistema. Cuando vino Carter, que hizo la ley esta de Community and Reinvestment Act, que dijo que los americanos todos tenían que tener una casa propia. Ahí fue que se hizo el bubble. Claro, sí. ¿No? Sí, y han ayudado por la Reserva Federal. Claro. Ahí es otra que vamos a discutir, porque, y te digo, ¿sabe quién está de acuerdo conmigo? Y que brillantemente lo puso. Piketty. No, Friedman. Friedman. Sí, pero Friedman. ¿Sabes lo que dijo Friedman? Bueno, Friedman. Ahora también eres anti-friedmaniano. Bueno, Friedman en eso confunde causa con consecuencia. No. Cuando vos tenés una crisis, la caída de la demanda es consecuencia de destrucción previa de inversión. Entonces, la caída de la demanda no es causa de la crisis, es consecuencia. Eso lo confunden de Keynes y Friedman. La contracción monetaria es la consecuencia de la crisis, no la causa. O sea, es que cuando inducís, está muy bien explicado en el libro de Lionel Robbins, The Great Depression, entre otros. Bueno, ese no lo conozco, pero sí conozco de Friedman. Pero donde, fíjate que yo lo valoro mucho porque dijo las mismas cosas que yo sin haberme leído mismo. O sea que los dos estaban equivocados en el No, lo importante no era el déficit, sino el nivel del gasto. Claro, en eso estamos de acuerdo. Bueno, el problema es que y eso no quiere decir que el déficit no pueda crear problemas, pero el problema más grave es el gasto. Porque es lo que baja precisamente el nivel de eficiencia de la economía. ¿No? En eso estamos totalmente de acuerdo. El problema es el gasto. Y entonces él planteó que en la década del 30 uno de los errores fue que el Federal Reserve no aumentó la oferta monetaria. Bueno, y por eso quebraron 12.000 bancos. No quebraron por eso. Bueno, eso es lo que dice él. Claro, sí, pero no. Y yo creo que sí que es así, porque cuando tú tienes un sistema de reserva fraccionaria, sí, las posibilidades de que tengas problemas son graves. Pero el sistema bancario, te guste o no te guste, hay gente que no le gusta, es el sistema sanguíneo del sistema económico. Sí. Porque es el que tiene que... Entonces, yo no te digo que los banqueros no puedan cometer errores, pero entonces acusa al banquero, pero no destruya el banco. No, claro, si destruye el banco, no es la reserva. Si destruye el banco, a quien perjudica no es a los dueños del banco, porque perjudica a todo el que tenía de poder. Entonces, por eso no queda más remedio que haya un prestamista de última instancia. Y esto no quiere decir que haya que crear dinero así como lo están haciendo ahora en Estados Unidos, que han bajado la tasa de interés a menos del 1%. Pero es como si la tasa de interés la pudiese bajar un banco central, eso no se puede hacer. No te entendí el punto. La tasa de interés es un tema real, no monetario. Si el Banco Central modifica la tasa de interés a un nivel distinto al real, no hay problema en el futuro. Es el punto de... la tasa de interés debiera estar relacionada con la tasa de rentabilidad. Con el ahorro. No, sí, pero con la tasa de rentabilidad de capital. Sí, pero la tasa de rentabilidad va a ser
que suba o baje de acuerdo a la cantidad de ahorro que tenga. En realidad es un problema de oferta y demanda de ahorro, no de dinero, que es el problema que no entendió Keynes y Friedman. Bueno, no, Keynes cuando habló, yo no te digo que yo voy a hacer, pero tú me quieres acusar de keynesiano. No quiero, te estoy acusando. Bueno, cuando Keynes habló, y puede ser discutible, de que había que aumentar el gasto para aumentar la demanda, el gasto público en los Estados Unidos es del 8% del Producto Bruto. Sí. Si Keynes pidiera hoy un gasto del 50% del Producto Bruto, no sé lo que diría. Y no sabemos. Pero tenemos que terminar, pero tenemos un muy buen tema para la próxima. Prestamista de última instancia, gasto público, Robbins, Friedman. Veamos eso. ¿Te parece? Bueno, pero sepamos bien claro que tenemos un problema serio porque la izquierda se ha apropiado de la ética en el mundo. Ese es el problema mucho más grave. Y como te dije antes, en América Latina tenemos el problema del socialismo del siglo XXI y el de Europa del siglo XIX. Nos vemos en la próxima y vemos esto del encaje fraccional y todo lo demás. ¿Okay?